Buenos días, chicos, espero que hayan tenido una bonita semana. El día de hoy ya tendremos nuestra última sesión correspondiente a este mes de las materias de títulos y operaciones de crédito junto con derecho procesal penal. Ya nada más como para terminar de esta sesión, y estas materias propiamente, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Lo primero, recordar cuáles son las bases de los títulos y operaciones de crédito con respecto precisamente a que tenemos que recordar pues algunas bases, ¿no? Lo primero es que son documentos mercantiles. Son de esta naturaleza en virtud de que el mismo legislador lo ha determinado y están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos una gran diversidad de ellos. Los más recurrentes son el pagaré, el cheque, la letra de cambio, que es como como de los primeros y un primer antecedente. Eh, También las acciones, las obligaciones y otros títulos de crédito más que están contenidos en la misma ley. Dentro de los CETES también, por ejemplo, que son en este caso títulos de crédito emitidos por el Estado, emitidos por el gobierno y que están respaldados justo por este, ¿no? Que son los que lo emiten y que es el que lo emite y es el que lo tiene que pagar. Recordemos que fueron derivados de un acuerdo, o por así decirlo, del gobierno federal en 1977, si no mal recuerdo. Y obviamente, pues cada uno de estos títulos de crédito tienen características en específicas con respecto a las personas que los están firmando, las obligaciones que se están derivando de cada uno de ellos y, digamos, por así decirlo, el requisito de la literalidad, que es la que nos va a señalar cuáles van a ser los requisitos, qué debe de decir para que ese título de crédito sea considerado como tal y no se confunda con algún otro. ¿Sale? Em, ya en la última sesión, justo cuando hablábamos del tema de las obligaciones y de los CETES, eh, y principalmente cuando hablábamos del cheque, mencionábamos que el cheque es un título de crédito que puede diferenciarse de los demás en el sentido de que forzosamente para poder realizar la entrega de un cheque tenemos que tener la autorización, en este caso, de una institución bancaria. Las instituciones bancarias, y ya lo veíamos la vez pasada, están reguladas justo por las justo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente con em, el Banco de México, ¿no? Que son propiamente las instituciones gubernamentales que están regulando justo las instituciones financieras, las instituciones bancarias. Hay una ley en específico, que en este caso son la ley de las instituciones financieras, que están regulando propiamente estas instituciones, además de la ley general de sociedades mercantiles, en el caso de la emisión de los cheques, por la ley general de títulos y operaciones de crédito, y dependiendo como de cada una de ellas, la ley que le corresponde. Em, el día de hoy vamos a hablar justo de lo que son las operaciones de crédito y las operaciones bancarias. ¿Qué tenemos que entender primero, no? Para nuestro legislador y en general la teoría, la doctrina considera que propiamente esta terminología de operaciones no debería de haber sido utilizada por el legislador en razón de que no tiene una naturaleza jurídica. Normalmente cuando estamos hablando de una operación, estamos eh, llegando, por así decirlo, a nuestra mente, no sé, un procedimiento quirúrgico o un procedimiento económico, ¿sale? Que obviamente pues esto no forma parte dentro de el léxico jurídico, sino propiamente y más en específico de el léxico de médico o económico.
Entonces, desafortunadamente, y bueno, ahí el legislador, cuando emitió esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, optó y determinó utilizar esta terminología, que es inevitable en ocasiones, y lo vamos a ver, o lo han visto a lo largo de la carrera. El legislador tiende a utilizar cierto léxico que va un poco separado del léxico jurídico, y dependiendo como de la materia, dependiendo como de la circunstancia, va a tener que hacer uso como de un léxico em, diferente, por así decirlo, eh, y obviamente pues va a tratar de dar a entender a el, pues va a tratar y va a tratar de entender cómo em, explicarlo al gobernado, en este caso, eh, con respecto a pues sí, o sea, como explicarle al gobernado a qué está haciendo referencia, ¿no? Sin embargo, en esta terminología utilizada en este caso para los títulos de crédito y todas las circunstancias que se van dando, sí hay un término que podemos utilizar, que en este caso es el de contrato, ¿no? Que es una relación jurídica. Esto ya lo habíamos platicado en un momento cuando vimos la primera clase de derecho mercantil, y en su momento también cuando veíamos el término en derecho procesal civil y también un poquito en derecho laboral. ¿Qué tenemos que entender en este caso por un contrato? Entendemos el contrato como una relación jurídica que crea, que obliga a dos personas a una determinada realización jurídica, ¿no? Que puede ser un dar, un hacer o un no hacer, que en este caso es una abstención. Cuando estamos hablando de esto, pues obviamente estamos ya acercándonos a qué tenemos que entender por una, en este caso, operación de crédito. ¿Sale? Entonces, como para retomar, las operaciones de crédito se tienen que traducir, en el caso del lenguaje jurídico, a un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es la terminología jurídica utilizada para lo que entiende la economía como una operación. En este caso, la operación en economía se entiende como esta transacción de una determinada mercancía o de un determinado bien. ¿Sale? ¿Qué es lo que está haciendo al final del día en esta transacción determinada por la economía? Una de estas personas, en este caso el comerciante, se obliga a transferir la propiedad o realizar determinadas acciones para asegurar precisamente la realización de este acto de comercio o de este acto económico. En el caso del derecho, pues precisamente, ya lo habíamos visto también en derecho mercantil, em, tenemos que entender como acto de comercio precisamente todo aquello que el legislador determine como acto de comercio, ¿no? Que obviamente está regulado por el Código de Comercio, y el Código de Comercio nos va a decir cuáles van a ser todos los actos que va a reputar mercantiles, y cada una de las legislaciones que regulen estos actos de comercio, pues van a ser un poquito más en específico, ¿no? Van a decir, ¿sabes qué? Es una sociedad, ¿qué tipo de sociedad es? Vamos a reputarla mercantil, en el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en el caso de los documentos, pues tenemos que hablar propiamente de los títulos de crédito. Y ahí nos va a decir, o sea, justo era lo que veíamos al inicio de este mes con respecto a títulos y operaciones de crédito, que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo que nos dice únicamente es, son documentos de carácter mercantil, son cosas mercantiles, ¿no? Que van a reputar obviamente un derecho incorporado al documento, pues lo entendemos precisamente en este sentido, ¿sale? En el caso de las operaciones, pues justo es esto, ¿no? Es una transacción económica, es un contrato mercantil de carácter meramente económico. Cuando hablamos justo del título de las operaciones o de los contratos mercantiles, en este caso de crédito, estamos haciendo caso a una, lo que implica un término económico, que en este caso es el crédito.
¿Qué tenemos que entender por crédito? Es cuando una parte, o en este caso, se hace la transacción de una cantidad determinada de dinero. ¿Sale? Es algo bien en específico. Estamos hablando de un intercambio de dinero, de un bien fungible. Cuando seguramente vieron derecho civil, eh, deben de recordar precisamente cómo se clasifican los bienes en el Código Civil Federal o en el Código Civil, dependiendo de cada uno de las entidades federativas en las cuales ustedes se encuentren. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que obviamente por mucho tiempo funcionó el Código Civil Federal porque anterior a esta reforma que se tuvo como una entidad federativa a la Ciudad de México, antes Distrito Federal porque era un departamento, que eso lo vamos a ver posterior a a lo que va a venir o en sus clases de derecho administrativo, pues obviamente la Ciudad de México se tenía que regular conforme a la legislación federal porque dependía directamente de la Administración Pública Federal. En el caso, una vez que se transforma a una entidad federativa, pues la Ciudad de México empieza, y un poco mucho antes también, empieza a crear su propia legislación, pero estaba todavía un poquito sujeta, ¿no? No tenía esta libertad que constitucionalmente se le da a las entidades federativas. Entonces, bueno, eh, se utiliza el Código Civil Federal y en este caso son aproximadamente cerca de 250, 300 artículos que nos van a enmarcar cuáles son las reglas de los bienes, qué tipo, cómo vamos a identificar a los bienes y también qué es la propiedad, la posesión y los derechos reales que propiamente tengan estos, ¿no? En el caso específico del dinero tenemos que entender que es un bien fungible. ¿Qué son los bienes fungibles? Son aquellos bienes que tienen indistintamente de las características que tengan, indistintamente de cómo sean, pues van a tener el mismo valor y no hay una diferencia entre uno y otro. En el caso del dinero, ¿cómo lo podemos entender? Por ejemplo, un billete de 20 pesos eh, va a tener el mismo valor que otro billete de 20 pesos, ¿no? Fácilmente puedo cambiar uno u otro y no y van a tener el mismo valor y no va a haber una distinción de cuál es su valor económico. Cuando hablamos de un bien no fungible, es decir, que son únicos, que son irrepetibles, que no podemos, no sé, pensemos en una obra de arte, este no es un bien fungible. ¿Por qué? Porque este bien no va a valer lo mismo, no tiene una equiparación con respecto a otro de hecho de la misma manera, ¿no? Obviamente es un bien único e irrepetible. En el caso del dinero, se entiende que no es único y irrepetible. Hay diferentes, obviamente hay una seriación de estos billetes, pero podemos cambiarlos, intercambiarlos por billetes exactamente el mismo valor y no va a haber ningún problema, ¿no? En el caso, y vamos a verlo, cómo propiamente cómo lo establece en este caso el Código Civil Federal, que en este caso, ¿no? El artículo 763 del Código Civil Federal nos va a decir que los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Es lo que yo les decía, o sea, al final del día los billetes de 20 o las monedas y todo, pues van a poderse intercambiar y pues van a valer lo mismo, ¿no? Un billete de 20 va a valer exactamente lo mismo que dos monedas de 10 pesos, o un billete de 100 va a valer lo mismo que cinco monedas perdón, que cinco billetes de 20. Entonces, sin importar cómo sea, pues pueden ser reemplazados, ¿no? Y los bienes no fungibles justo son los que no pueden ser sustituidos. Ya les decía yo, por ejemplo, con esta obra de arte o con una obra arquitectónica, con no sé, pues sí, o sea, como con ciertos bienes que van a ser únicos e irrepetibles, ¿no? Por ejemplo, un animal es un bien mueble que es no fungible en el sentido de que, por ejemplo, un perro no va a, no puede ser sustituido, ¿no?
por todo lo que representa en este caso, y en específico, perdón, pues no puede ser, pues sí, o sea, no puede ser sustituido, ¿no? En el caso del dinero, pues sí lo puede ser. Los títulos, perdón, los contratos de crédito, justo lo que están haciendo valer es este cambio o este intercambio de dinero, ¿no? Dependiendo como de el contrato que se está estableciendo. ¿Qué tenemos que entender por una operación bancaria? Em, Ahí vamos a tocar un poquito lo que ya habíamos visto en un momento determinado con respecto a em, las instituciones bancarias. Como ya les había dicho, en un momento determinado, las operaciones bancarias están reguladas justo, o entendemos, por la Ley General de Títulos de Crédito, también por el Código de Comercio. Sin embargo, van a entrar en la ley específica que las va a regular, ¿no? Que en este caso, pues se va a ser la ley de las instituciones financieras, también pueden ser la ley de los auxiliares de crédito o de las operaciones de crédito. Entonces sí vamos a encontrar una serie de legislación que van a estar regulándolas. Em, y tenemos que entender justo cuáles son las diferencias. Vamos a ver un pequeño video, sí, un pequeño video que nos va a hablar justo de, como para que les quede un poquito más claro qué implica una operación de crédito. Y voy a compartirles pantalla. Como vimos en la primera parte de este video, justo está haciendo pauta a empezar con la distinción de lo que son las operaciones de crédito y las operaciones bancarias. ¿Qué tenemos que entender primero o cuál sería principalmente la distinción entre una operación bancaria y una operación crediticia? Pues ya estábamos viendo, ¿no? Ella ahí da precisamente una definición
en donde los elementos primero personales sería el acreditante y el otro sería el acreditado y en este caso está hablando ya propiamente de lo que sería el entregar una cantidad de dinero. Tenemos que entender, y hablando justo de lo que habíamos establecido la semana pasada cuando mencionábamos la naturaleza jurídica del cheque, que los cheques únicamente pueden ser emitidos, o en este caso el formato de cheque únicamente puede ser realizado justo por una institución bancaria. ¿Qué es lo que tenemos que entender? En este caso, para los contratos de crédito bancario, tenemos que hablar justo del perfeccionamiento. Este perfeccionamiento tiende a hablar sobre el papel que desempeña por el mandato de ley que participe un banco o algún auxiliar de crédito. Em, Cuando estamos hablando de auxiliares de crédito, hay determinadas instituciones que derivado de la naturaleza o de las funciones que realiza en este caso el auxiliar o la institución en la sociedad necesita tener cierto respaldo. ¿Sale? Hay ciertas actividades mercantiles que propiamente tienen o necesitan de un respaldo, em, pues sí, o sea, que necesitan realmente de un respaldo para que el Estado pueda otorgarle una cierta garantía, por así decirlo, de realización a quienes están siendo involucrados en este tipo de contratos. Pensemos, por ejemplo, la importancia de los bancos que tiene que ver, justo ya lo mencionaba ella, ¿no? Con la transacción, con la circulación del dinero, que el dinero al final del día es una representación de riqueza que tiene en un momento determinado un país y que, pues bueno, cuando hay mucha emisión de dinero, obviamente, pues tenemos que entender que el Banco Central tiene que regularlo y obviamente pues todas las instituciones de la administración pública que estén involucradas con la vida económica de este país tienen que en específico el observar cómo va a hacer esta distribución, cuánto va a valer en un momento determinado ese dinero. O sea, por ejemplo, lo podemos ver en países como Venezuela, en su momento Cuba, Argentina, que incluso nuestro país con el tema de las devaluaciones que hemos sufrido, incluso Estados Unidos, ¿cuánto vale en este caso estos pequeños títulos, si lo queremos ver así, o el dinero en estos documentos? ¿Cuánto vale en cuanto a riqueza que tiene nuestro país con respecto a la comunidad internacional, ¿no? ¿Qué es lo que podemos comprar? Por eso es bien importante cuando hablamos de estas operaciones de crédito o cuando estamos hablando de ciertas circunstancias que van afectando nuestro día a día, por ejemplo, las noticias cuando hablan de términos de la inflación, de cómo estamos siendo observados, cómo estamos siendo calificados, en este caso por instituciones financieras internacionales, porque eso al final del día va a dar pauta a determinar cuánto es lo que vale nuestro dinero, el dinero de nuestro país, nuestra moneda, ¿no? Hay algunas otras instituciones, por ejemplo, pensemos en estos depósitos generales de mercancías, que obviamente están dentro de el marco de los operadores o de los auxiliares de crédito. ¿Por qué? Estas instituciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos justo del depósito o del certificado de mercancía, estas instituciones en específico resguardan las mercancías ante el tráfico internacional que hace nuestro país, ¿no? Ustedes seguramente cuando ya vieron derecho fiscal, o si no lo han visto, cuando vean derecho fiscal, nos vamos a dar cuenta de algo y que es algo bien importante. Cuando hablamos del derecho fiscal, estamos hablando de derecho de la recaudación que tiene nuestro Estado por determinadas acciones. Y el derecho fiscal va a tener una rama, por así decirlo, dependiente del derecho fiscal, del derecho tributario, que va a ser justo el derecho aduanero.
o el derecho al comercio exterior. Ya en derecho mercantil habíamos hablado de la importación, de la exportación, y eso también genera un determinado impuesto. Últimamente, con la entrada de Donald Trump a nuestro país, perdón, al gobierno de Estados Unidos en este cambio de gobierno, que este sería su segundo periodo, su segundo mandato, si han visto las noticias, nos hemos encontrado con determinadas circunstancias donde él hace una amenaza con respecto a aumentar los aranceles en cuanto a las mercancías que provienen de México y algunas de Canadá. Cuando está hablando justo de este aumento de mercancías, estamos hablando de, el comercio exterior, del derecho aduanero. Y obviamente estamos también hablando del derecho internacional público con respecto a los tratados que México, de los cuales forma parte y que con sus socios comerciales, pues lo que buscan es un libre acceso a las mercancías. ¿Qué es lo que pasa? Y es aquí donde entran justo los depósitos mercantiles. Em, Cuando una empresa determinada hace un contrato una compraventa de determinadas mercancías, pensemos en Europa o de un servicio, pensemos de Estados Unidos, por ejemplo México, en el tema de los automóviles, que somos productores, más que productores somos la maquila de las empresas internacionales. em, Se tienen que llevar estas mercancías en un medio de transporte. Pensemos, y el más normal es el barco, el tren, los aviones. En el caso del avión es un poquito más caro con determinadas mercancías. Es más rápido, pero es un poquito más caro. Estas mercancías tienen que llegar propiamente a el país de destino. Sin embargo, dependiendo del tratado internacional, dependiendo de las circunstancias del país al cual va a llegar y de los tratados firmados, va a tener una carga tributaria. Sale por el ingreso de esa mercancía, que ese ingreso, pensemos, tiene una afectación directa a el mercado nacional del país al cual está llegando, ¿no? Del mercado local, ¿no? Y va a tener un determinado impacto. Entonces, el Estado va a cobrar un impuesto, va a cobrar una contribución por la entrada de esa mercancía y tiene que pasar por un determinado procedimiento de revisión de estas mercancías que de conformidad a el pedimento, de conformidad a las características de la mercancía, pues va a ingresar. Obviamente, pues imagínense las grandes cantidades de contenedores que llegan a nuestro país, no pueden quedarse todo el tiempo en el barco, porque si se quedan todo el tiempo en el barco, la misma mercancía puede dañarse por las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Tienen que contratar justo un, un contrato de depósito mercantil en el cual van a llevar estas mercancías a un lugar determinado y ahí van a quedarse en la medida de que vayan pasando justo estos filtros aduaneros para determinar que la mercancía está entrando de manera legal. Entonces, obviamente no puede realizarse toda la revisión de toda la mercancía, pero, o de todo el contenedor, pero pues se toman algunas secciones, se revisa y se determina. Entonces, en lo que dura todo ese momento, esta mercancía del procedimiento administrativo fiscal o del procedimiento fiscal, tiene al final del día que estar depositado y una vez que termina el proceso, la empresa saca sus mercancías de de este depósito, ¿no? Y obviamente esto que va a generar un intercambio mercantil, posteriormente estas mercancías en el dinero, va a hacer que fluyan propiamente dentro del mercado local. Y ahí tenemos justo un operador, es un intermediario, si se fijan. O sea, el contrato del depósito no busca quedarse directamente con las mercancías. El depositario lo único que está haciendo es cuidarlas, resguardarlas hasta el momento en el que el depositante las retire, ¿no?
pero obviamente esto va a tener un carácter mercantil y subsidiariamente viene con una carga tributaria también. Entonces ahí estamos teniendo propiamente una operación crediticia. Estos depósitos mercantiles tienen también que cumplir con ciertas características que vamos a ver un poquito más adelante, pero al final tienen que tener una aprobación, en este caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en este caso de su órgano desconcentrado que todos conocemos y que es mejor tenerlo de amigo, que es el sistema de administración tributaria, que es el encargado justo de recolectar, recaudar todo el dinero que en este caso los contribuyentes, dependiendo de de la actividad que estemos realizando, tenemos que pagar. ¿Sale? Por el egreso y dependiendo como la circunstancia tributaria en la que nos encontremos de frente, ¿no? Entonces, obviamente, pues esta sí necesita ciertas características, pero pues lo puede ser cualquier persona, ¿no? Cualquier institución privada puede realizar este tipo de, pues este tipo de contratos, ¿no? Muy diferente a un contrato bancario. ¿Por qué? Porque el contrato bancario forzosamente lo tiene que realizar un banco y tiene que realizarlo de conformidad con las leyes financieras, con las leyes en específico que están regulando esa sociedad mercantil propiamente, ¿no? BBVA, Santander, HSBC, al final del día todas están, o la mayoría se conforma como una sociedad anónima, pero pues obviamente se ve regulada también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el Banco de México, por la Secretaría de Economía, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sale? Obviamente, dependiendo como de lo que va a realizar, vamos a encontrar diferentes contratos que van a realizarse, ¿no? Entonces, ya como para recapitular un poquito, ¿cuáles son las diferencias entre una operación mercantil y una operación crediticia? Perdón, una operación bancaria y una operación crediticia o un contrato de crédito bancario o y un contrato de crédito privado es, los contratos de crédito bancarios forzosamente los tiene que realizar un banco y los contratos de crédito privados los puede realizar cualquier persona, ¿sale? Ya esta chica en el video que estábamos viendo hace un momento nos mencionaba que hay ciertos contratos que van a únicamente realizar los bancos. Ella hablaba de un depósito, en este caso del depósito bancario, en el depósito de apertura de crédito y también el de cuenta corriente. Estos son meramente contratos bancarios. Hay otros contratos que no necesariamente los puede realizar el banco. También lo puede realizar, pero en este no va a haber una limitación legislativa para realizarlo, lo pueden realizar cualquiera. Vamos a hablar de cuáles son las operaciones, en este caso de crédito. Ya lo mencionaba ella, algunas que van a venir en su material es el reporto, el depósito bancario de dinero, el descuento de créditos, la apertura de créditos, la cuenta corriente, la carta de crédito confirmado, la carta de el crédito de habilitación no había, la prenda, también hay hipoteca también, y obviamente pues el depósito de mercancías. Vamos a hablar primero del reporte. El reporte va a ser, ya sabemos, un contrato y en este el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportador la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio, más un premio. El premio queda a beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. Esto está regulado en el artículo 259. ¿Cuáles son los elementos personales? Cuando hablemos de elementos personales, estamos hablando justo de los que están interviniendo. El primero es el reportador, que es mediante la suma de dinero que está transfiriendo precisamente la propiedad de los títulos de crédito. Aquí ya estamos hablando propiedad, es en este caso el que los tiene, ¿no? Él los está transfiriendo y también se obliga a devolver o entregar otros de la misma especie y el reportado, que es quien entrega al reportador los títulos de crédito objeto de la operación. ¿Sale?
para que nos quede un poco más claro, nada más esto va a ser una súper embarrada, sí me quiero meter propiamente al depósito de mercancías porque esto es algo bien importante, pero vamos a ver ciertos videitos durante esta sesión como para que les vaya quedando claro y al finalizar vamos a hablar justo de este depósito de mercancías, ¿sale?
Como pudimos ver, justo este contrato no es exclusivo de una institución bancaria. Ya los chicos están mencionando justo el tema de que pudiera ser por una entidad bursátil o por un particular. Entonces, justo el reporto es una de estas operaciones o es uno de estos contratos que justo está permitiendo a cualquiera realizar esta, esta operación, este contrato, que es justo la transmisión de ciertos títulos y reembolsar esa misma cantidad de títulos más una prima, más una cantidad, ¿no? Estamos ahí hablando justo de los títulos de crédito, podemos hablar, ya ellos lo mencionaban, de una obligación, de alguna cuestión que tenga que ver con un crédito, con dinero, ¿no? Propiamente. ¿Cuál es el siguiente título, ¿no? O, perdón, el siguiente contrato? Es el contrato de descuento. Y este es el contrato por la que el banco paga anticipadamente una letra de cambio mediante una deducción de un tanto por ciento calificado, precisamente de cuantía de descuento. Los elementos personales son el descontador, que es la institución de crédito, que obviamente aquí sí tiene que estar legalmente autorizada, y el descontatario, que puede ser cualquier persona. Pensemos, por ejemplo, en estos remates, ¿no? El banco, podamos pensarlo en ese sentido de estos títulos de crédito que a lo mejor tienen algún problema, algún litigio, el banco, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir en ese caso, al descontatario, ¿sabes qué? Yo sé que hay una, hay una letra de cambio, yo te la voy a pagar anticipadamente, yo te voy a pagar la cantidad de esta letra, pero necesito que haya un descuento, ¿no? En este caso, em, yo voy a descontar esa pequeña cantidad y tú dámela, ¿no? ¿Para qué? Para que ya después pueda realizarse la ejecución de de las acciones correspondientes de estos títulos. En este caso estamos hablando de una letra de cambio, que ya es en específico un título de crédito, ¿sale? Entonces, ya estamos hablando propiamente de un, pues de un título en específico, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos ahora que tomar en cuenta y de lo que tenemos que visualizar? Al final del día, estas operaciones pueden ser o no realizadas por la operación, perdón, por la institución bancaria, por el, pues sí, por esa persona que está haciendo esta transacción, pero que al final del día lo que está buscando es que se realice el pago de determinado dinero. Entonces, vamos a ver un videito rápido de lo que implica el descuento. Conoce ICARPay, el único procesador de pagos que necesitas para cobrar a tus clientes. Aceptamos todos los métodos de pago.
Si se fijan aquí ya en este pequeño video, en esta pequeña introducción, justo lo que está haciendo es explicarnos cómo se da esta transmisión de los títulos de crédito, ¿no? Y lo podemos pensar precisamente con esta venta de deuda, que en un momento determinado es que yo sé que hay determinados títulos de crédito, determinadas obligaciones en las cuales yo presté dinero o me han firmado algunos títulos de crédito, sin embargo no me han pagado, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo te pago el título de crédito, hazme un pequeño descuento con respecto a la tasa y yo después voy a ejercitar la acción correspondiente. ¿Sale? ¿Dónde podríamos entenderlo? Por ejemplo, en estos despachos de cobranza. ¿Sale? Lo que ellos hacen directamente es decirle al banco, ¿sabes qué banco? Yo sé que tienes tanta deuda, ¿no? Yo te voy a comprar esa deuda y yo me voy a encargar de cobrar. En el sentido de que el título de crédito, en este caso, pensemos en las operaciones de una apertura de crédito, de las tarjetas de crédito, por ejemplo, de títulos de crédito, letras de cambio, pagarés que se han firmado. Yo ya sé que los han firmado, yo te compro esa deuda, yo me voy a encargar de ejecutarla y la voy a llevar como todo el juicio, ¿no? Pero a un menor precio. Al final del día, que hay una transacción o tenemos que considerar este contrato como mercantil en el sentido de que está efectuándose en títulos de crédito que son cosas mercantiles. Entonces, como este contrato, esta compra, por así decirlo, se está dando directamente con títulos de crédito, el contrato se va a reputar mercantil. ¿Sale? El siguiente es la apertura de crédito. Esta apertura de crédito es un contrato de mutuo, en el sentido de que tenemos que, o sea, si lo queremos ver de manera muy sencilla, es en este caso el contrato por medio del cual el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o contraer a cuenta de este una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso pagar los intereses, las prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. ¿Qué es un contrato de mutuo? El contrato de mutuo es un contrato civil directamente. Este contrato de mutuo, ¿qué es? Es yo te presto, en este caso, un bien fungible y tú me tienes que restituir en este mismo bien, o es la cantidad de lo que valga el bien, por uno exactamente igual. En pocas palabras, es un préstamo. ¿Sale? Eh, Aquí, ¿sabes qué? Yo te presto 20,000 pesos. Si lo queremos ver únicamente en materia civil, yo te pago 20, yo te presto 20,000 pesos y tú me tienes que pagar dentro de un determinado tiempo la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato de mutuo civil y el contrato, en este caso, de una apertura de crédito? O si podemos pensarlo como en un contrato de mutuo mercantil. En el contrato de mutuo mercantil estamos hablando directamente de un interés mercantil. Es decir, aquel que me está prestando el dinero tiene un ánimo de lucro. El lucro, ya lo hemos visto en derecho mercantil, tiene que ver justo con el derecho mercantil, con la transacción de mercancías, con la transacción de dinero. Es decir, el comerciante, en este caso la institución bancaria o la institución bursátil, lo que está buscando es hacerse de más dinero. Sí, el banco, ¿qué es lo que nos dice? Yo te presto una determinada cantidad, pero tú me tienes que devolver esa cantidad más el interés que yo estoy fijando por por ese dinero que yo te estoy prestando, ¿no? No es dinero que tú tengas, o sea, es dinero que yo te presto, que es del banco, y tú me tienes que restituir ese mismo dinero en un plazo determinado y me tienes que pagar un determinado interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al final del día, el banco se ve beneficiado justo con este interés. En materia civil no hay este ánimo de lucro. Únicamente, o a lo mejor y puede haber un interés, pero no es de que yo, ¿sabes qué? Pues va a ser un 100%, no. O sea, al final del día el interés tiene que ver con una cantidad, por así decirlo, que no sea, ay, se me acaba de ir el nombre de esto, que no sea
excesiva en este caso, ¿no? En esta situación hay justo jurisprudencia que nos está hablando de esta calidad o cualidad de justo del préstamo. Y para este caso vamos a ver también un pequeño videín. Sé que esta clase va a ser de muchos videos en el sentido de que justo eh, va a ser una super embarrada. Hay muchísimas operaciones justo para el tiempo que tenemos, pero pues ya ahí les toca a ustedes un poco el profundizar más. Sí, solo con esa página. La gente que le interesa.
perdón, no recordaba que, que le había quitado que no había quitado el silencio. Lo que mencionaba justo era que el tema, la palabrita que recordaba que no recordaba es el tema de la usura. ¿Qué es la usura? La usura es justo una carga excesiva con respecto al interés pactado entre las partes por el cumplimiento o no incumplimiento de una obligación. ¿Sale? Este interés tiene que cumplir con la característica de que no tiene que ser en perjuicio de pues sí, en perjuicio del patrimonio de quien se está obligando, en este caso como el del acreditado, y que obviamente pues tiene que cumplir con ciertas reglas. Ya les mencionaba yo, como en este pedacito que no había quitado el silencio, em, que esto viene de una raíz histórica. Nuestro país, como saben, y por nuestras circunstancias históricas, sociales, pues fuimos conquistados por España. España durante el siglo XVI, los reinos locales que conformaban, que estaban separados, Aragón, Castilla y los diversos reinados, pues en ocasiones se tenían que ver en la necesidad de pedir dinero prestado, en este caso a ciertas comunidades que tenían pues propiamente el poder económico, en el caso específico el pueblo judío, que pues obviamente tenía una riqueza bastante grande y que pues los reinos estaban obligados a restituirles justo las cantidades que les había prestado con un interés. Entonces de pronto los reinados se veían demasiado obligados a pagarles a estos sujetos que tenían concentrada toda la economía, que tenían concentrado todo el poder económico, estaban obligados a resarcirlo y al final del día lo que tenían que hacer era, de pronto las cantidades ya se veían superadas con respecto al interés que de la cantidad realmente contratada, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en su momento yo prestaba 1,000 pesos y de pronto ya estaba quintuplicado por el interés, ¿no? Entonces ya no iba a pagar nada más 1,000, iba a pagar 5,000 más y pues el interés era muchísimo. ¿Qué es lo que se buscó? Pues justo la legislación mexicana con toda la característica regulada, pues evitar estos intereses excesivos que menoscaban el patrimonio de quien se está obligando a pagarlo. Las instituciones bancarias cuando prestan el crédito, ciertamente, pues cuando uno firma el contrato establece los límites del interés. Si bien es cierto que en el derecho mercantil y en el derecho civil lo que reina son las obligaciones, más que las obligaciones, las voluntades de las partes para contratarse, ciertamente tienen que cumplir con ciertas características. Ya cuando veían ustedes en derecho civil lo que implicaba el acto jurídico, pues tenía que ver justo que para que tuviera validez este acto no tendría que mediar error, no tendría que mediar violencia. En este caso, la usura lo que se está haciendo es aprovecharse de la ignorancia en este caso, de una de las partes del acreditado y menoscabar su patrimonio. Eso está prohibido en nuestra legislación. Ciertamente hay ciertas entidades que a la fecha son catalogadas como usureras, pensemos en Coppel, pensemos en Electra. Sin embargo, pues bueno, tienen también que tener ciertos límites, ciertas limitaciones que la misma Corte, que el mismo legislador ha establecido para la celebración precisamente de estos tipos de contratos. No, no, no cualquier contrato, o si un contrato en específico está cayendo en usura, lo que va a poder generar es que justo se pueda, en este caso por la parte afectada, por medio de un juicio, el solicitar la nulidad del contrato o en su caso el solicitar que la cantidad de este interés se vea disminuida y que justo para que sea equitativo y lo demás se pague con respecto a los daños y perjuicios que en este caso el usurero le haya generado en el patrimonio a aquel que se vio afectado por esta cláusula que obviamente se hizo para violentar su patrimonio, su esfera jurídica. Entonces, sí es muy importante el que nosotros en estas aperturas de crédito veamos cuál es el interés, ¿sale? Em,
y poder determinar si estamos, bueno, obviamente eso se hace ya propiamente en un juicio, si estamos frente a una cláusula que cae en la usura o una cláusula que es legislativamente adecuada, ¿no? El siguiente contrato, y ya sería como de los últimos que estuviéramos viendo, es el contrato de prenda. Eh, ¿Por qué quise tomar el contrato de prenda y lo separé de los otros contratos? Justo en el sentido de que el contrato de prenda junto con el contrato de hipoteca son contratos de garantía, son contratos accesorios, es decir, que dependen de un contrato principal en este caso. ¿Qué implican estos contratos? Estos contratos están implicando que en este caso los contratantes, que en este caso el prendetatario de un bien mueble, un bien mueble con respecto a la garantía del cumplimiento de una obligación determinada y que en caso de incumplimiento va a formar parte del patrimonio de aquel que le ha prestado, en este caso, o que está celebrando el contrato principal. ¿Sale? Obviamente hay prenda civil, hay prenda mercantil, de la misma manera que la hipoteca. La hipoteca un poquito, varía un poquito en el sentido de que estamos hablando de dos contratos accesorios con naturaleza diferente. Si bien lo que está buscando la prenda y lo que está buscando la hipoteca es garantizar el cumplimiento de un contrato principal, la principal diferencia es con respecto al objeto al cual estamos de frente. Contrato de prenda lo vamos a ver con bienes muebles. Contrato de hipoteca lo vamos a estar observando con bienes inmuebles, es decir, con casas, con un terreno, que es un bien inmueble, y los bienes muebles con un animal, con una computadora, pensémoslo, em, no sé, con bienes que no pongan en peligro, en riesgo, el patrimonio o la actividad de la persona, ¿no? Estos bienes al final del día, y dependiendo también de la profesión, van a poder o no ser embargados, ¿no? Dependiendo como de lo que se hayan obligado. En este caso, la prenda, pues va a entrar dentro de los contratos de una naturaleza mercantil y van a ser también producto o van a ser sujetos de una operación de crédito. Pensemos, ¿y por qué van a ser en este derivado de em, un contrato accesorio de una operación de crédito en el sentido de que, por ejemplo, eh, sabemos que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Si en lo principal estamos contratando, no sé, por ejemplo, una apertura de crédito, estamos aceptando un crédito determinado con una entidad, en este caso prendaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues obviamente estamos reconociendo un interés determinado, nos están prestando dinero y estamos obligados a restituirlo. La entidad prendaria, ¿con qué va a asegurar? Pues obviamente con un bien fungible, con un bien mueble. Más que fungible, perdón, con un bien mueble. Este bien mueble, ¿qué característica va a ser? Yo, que estoy recibiendo el dinero, lo voy a dejar, en este caso, en depósito, por así decirlo, a la institución prendaria que me está prestando el dinero, ¿no? Yo tengo que devolver el dinero y una vez que yo devuelva el dinero con este pequeño interés o con este interés que se esté formulando, yo estoy, en este caso, la entidad está obligada a regresarme lo que fui a empeñar. ¿Sale? ¿Cuáles son estas instituciones? Pues ya lo sabemos, el más famoso y el que tiene mayor antigüedad, el Monte de Piedad. Hay, por ejemplo, otro que se me viene a la mente es este Prendamax, que son otras instituciones, la Fundación Donde, que obviamente son instituciones que justo celebran contratos de prenda. ¿Qué es lo que hacen? Yo te presto dinero. Estamos hablando ahí de un contrato mercantil, que es en este caso el crédito. Yo te presto el dinero y en caso de que tú no cumplas, me tienes que regresar. Bueno, yo me voy a quedar con el bien que veniste a dejarme, ¿no? Que en teoría respalda la cantidad que yo te presté. Si tú no me regresas esa cantidad en un tiempo determinado, yo
me voy a hacer de la propiedad de este bien y voy a poder ejercitar lo que en derecho corresponda para que yo no me vea afectado. ¿Sale? Este al final del día, como les comento, es un contrato mercantil, es un contrato accesorio y pues tenemos que comprenderlo de esta manera. Si yo pago, en este caso, la cantidad que se me ha prestada, pues se me ha prestado, pues me tienen que regresar mi bien. Y como yo estoy dejando, en este caso, el bien en manos de alguien más, pues esta persona tiene que asegurarse que mi bien se mantenga, que mi bien se mantenga en el estado en el que yo se lo dejé. Tienen que realizar sí ciertos gastos para el mantenimiento, pero pues al final del día es una garantía y él tiene que regresarme el bien funcionando. ¿Sale? Ya nos falta poquito y vamos a ver este último videito de la prenda.
cuáles son como las implicaciones de la prenda ya de manera como más desarrollada. Em, Como lo podemos observar, el contrato de prenda, pues ya se los explicaba, es un contrato accesorio, implica precisamente el que yo deje en garantía un bien, ¿sale? Ahora sí vamos a hablar directamente de lo que es la operación derivada del depósito mercantil. Yo ya les explicaba qué función tienen estos depósitos mercantiles con respecto a esta actividad importantísima que tiene en el tráfico de las mercancías emitidas justo por este procedimiento administrativo de verificación en materia tributaria o en materia fiscal. ¿Sale? O también puede ser, si lo queremos pensar, una empresa no tiene la capacidad suficiente para guardar una mercancía determinada y contrata un depósito o una bodega para dejar ahí esas mercancías y justo tiene que pagar una determinada cantidad. ¿Qué vamos a hablar en este pedacito ya de la sesión? ¿Qué implica el depósito? También volvemos a lo mismo. Sí, y quiero que recuerden esto. Cuando hablamos de un contrato mercantil, normalmente también va a haber su contraparte en materia civil. ¿Sale? Y ahorita lo veíamos con la prenda. Puede haber prenda civil o puede haber prenda mercantil. Todo depende del ánimo de lucro. Si estamos hablando de un contrato mercantil, forzosamente lo que se está buscando es lucrar con, en este caso, el intercambio, ¿no? Si estamos hablando de un contrato civil, no estamos buscando lucrar, no estamos buscando el sacar provecho de, simple y sencillamente nos limitamos a la operación y no hay un lucro. ¿Sale? ¿Qué tenemos que ver en este depósito mercantil? Es un contrato real. Cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando de derechos sobre bienes, que en este caso va a ser un contrato real por medio del cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y guardarla para restituirla cuando la pide el depositante. El depositario, ¿quién va a ser? En este caso es el depósito o el lugar propiamente y el depositante es el que va y deja el bien. ¿Sale? También puede presentarse el depósito en materia de bienes inmuebles. Es decir, yo contrato con alguien a que vaya y cuide mi casa. ¿Sale? También podríamos a lo mejor y pensar que pudiera ser también un contrato de depósito, depósito, perdón, de comodato, pero pues no, aquí únicamente lo que está haciendo es esta persona cuidarla, no está haciendo uso del bien, no únicamente está cuidando el bien em, que se está depositando, ¿sale? Y una vez que en este caso el depositante exija que se le regrese, el depositario lo tiene que restituir. Obviamente, todo lo que haga en este caso el depositario para resguardar el bien, se le tiene que restituir, se le tiene que pagar. Pensemos, yo me dedico a, no sé, la carne. ¿No? Y obviamente pues recibí carne extranjera que viene con este proceso de congelación y todo el rollo, nada más te necesito hacer ciertos trámites para que ingrese con todas las autoridades fitosanitarias, con Hacienda y todo el rollo, y obviamente pues necesito como que se espere un momento, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ah, ¿sabes qué? Voy a llegar a un depósito si lo queremos ver así. O sea, sé que a lo mejor es como el tema menos indicado, pero bueno, lo vamos a ver así. Eh, y el depósito que tiene que cumplir justo con todo lo que implique el resguardo de este bien. Es decir, tiene que tener las características en la bodega para cuidar este bien, que tenga las condiciones necesarias de refrigeración, que justo la mercancía no vaya a echarse a perder, ¿no? Que no vaya a menoscabar su integridad.
una vez que yo ya regrese, y le digo, ¿sabes qué depósito? ¿Sabes qué bodega? Quiero que me regreses los tantos kilos de carne o tantas toneladas de carne que yo vine a depositarte. ¿Cuánto es? Regrésamelo, ¿no? Ah, ¿sabes que sí? Te lo voy a regresar, pero me tienes que pagar primero esta cantidad de dinero porque fue lo que yo gasté justo para resguardar este bien, ¿sale? Hay diferentes formas de perfeccionamiento, como por ejemplo puede ser el depósito de bancario de dinero, de títulos, el depósito de mercancías, dependiendo como de lo que estemos hablando, ¿no? Creo que el depósito bancario de dinero de títulos es como muy sencillo. Yo lo único que estoy haciendo es decirle al banco, ¿sabes qué banco? Quiero abrir una cuenta de depósito para que tú guardes mi dinero. Y ya, ¿no? ¿Sabes qué banco? Yo tengo 1,000 pesos, quiero que tú los resguardes, pero yo puedo disponer de ese dinero cuando sea necesario, ¿no? Y el banco pues está obligado a restituirlo y de pronto puede decir, ¿sabes qué? Sí, yo te lo guardo, pero por ejemplo necesito tener cierta cantidad mínima dentro de esta cuenta, ¿para qué? Para que al final del día yo pueda manejarlo, ¿no? Que por ejemplo algunos lo manejan como el manejo de cuenta, ¿no? Que es lo que está cobrando el banco justo para cumplir con este depósito. ¿Qué es lo que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? En este caso, el contrato de depósito de mercancías, y esto que ya les decía yo de las bodegas, se va a dar en un almacén. Este almacén, ya les decía yo que al inicio de la sesión, que es una institución auxiliar de crédito. Estos almacenes lo que hacen es reciben las mercancías que vienen, en este caso, por derivado de la importación, de la exportación o, en este caso, por el trayecto que va haciendo para llevarlo de un punto a otro. Y en este caso son los depositarios de estas mercancías que llegan, ¿no? Y están obligados justo a resguardarlos. ¿Qué es lo que va a hacer valer, en este caso, el depositante con respecto a la devolución? En este caso, el almacén está obligado a emitirles certificados de depósito. Estos certificados de depósito, ya en su momento lo habíamos tratado, son también títulos de crédito. ¿Qué es el derecho incorporado? ¿Cuál va a ser el derecho incorporado con respecto a este título de crédito? Va a ser una cantidad sí en dinero, pero esa cantidad en dinero se va a ver directamente reflejada en la mercancía a la cual se le fue y se le depositó, en este caso al almacén. ¿Sale? Es decir, mi mercancía vale 500,000 pesos, ¿sale? Son juguetes, estela, son alimentos, lo que sea, ¿sale? Tu almacén tienes que resguardar mi mercancía, yo te tengo que estar pagando una determinada cantidad por este servicio que tú me estás brindando, pero cuando yo llegue con mi certificado de depósito o a la persona que tenga el certificado de depósito que haya sido endosado, se la tienes que entregar. ¿Por qué? Porque él es el que está efectuando o está ejercitando el derecho del reclamo al cual vale el título de crédito. Sale que en este caso el certificado de depósito. El certificado de depósito, ya les decía, tiene que ser emitido por el almacén y debe de cumplir con ciertos requisitos. El primero es que debe de decir, como en todo título de crédito, que es un certificado de depósito o, en su caso, un depósito, un bono de prenda. Lo mismo hablamos en este caso de lo que ya veíamos con la prenda, ¿no? ¿Es bono de prenda o un certificado de depósito? Aquel que lo tenga es el que va a poder ejercitar el derecho sobre ese bien. Después que debe de venir la designación y la firma electrónica avanzada del representante del almacén general de depósito que lo emite. No se permitirá el uso de las firmas digitales, en este caso que no estén autorizadas. Esta firma electrónica avanzada ya nos está hablando precisamente de una institución eh, tributaria. ¿Y quién es el que las entrega? Pues obviamente el SAT. El SAT tiene que permitir la firma o que tenga esta firma electrónica avanzada del representante del almacén general de depósito, porque los almacenes generales de depósito son sí o sí entidades mercantiles, auxiliares de crédito que tienen que cumplir con los requisitos de justo las entidades operadoras y auxiliares del crédito. En esta ley en específico va a decirnos cuáles son los requisitos que necesitan los almacenes de depósito. ¿Sale? No podemos pensar
únicamente o ceñirnos o cerrarnos a, bueno, es que yo puedo emitir o firmo mis documentos de manera electrónica con la firma que es muy similar a la autógrafa. No, esta firma la emite el SAT, ¿sale? Y en este caso el almacén es el que va a responder, ¿sale? Es el que está resguardando la mercancía. ¿Qué más debe de venir? El lugar del depósito. Porque recordemos que todo lo que tenga que ver con autoridades o entidades tributarias, justo para dar una certeza o en el caso de que haya un procedimiento administrativo de revisión por la autoridad aduanera, tiene que señalar a dónde tiene que ir a revisar la mercancía, ¿no? Dónde se está resguardando. ¿Para qué? Para que puedan irlo a revisar. Y obviamente también aquel que vaya a tener en un momento determinado el certificado de depósito pueda saber con exactitud en dónde se encuentra la mercancía y dónde la puede ir a reclamar. ¿Qué más debe de venir? La fecha de expedición del título. Es bien importante. Recordemos justo que se está generando un costo en este caso para el almacén y que le tiene que restituir en este caso el depositante. ¿Qué más debe de traer? La mención debe haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de las mercancías o efectos respectivos. Es decir, nos tiene que decir qué tipo de mercancía se está guardando. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué designación o qué tipo de mercancías, las mercancías en materia aduanera o en materia del comercio interna exterior, tienen que tener una clasificación arancelaria. Entonces, esa clasificación nos permite, por medio de la ley aduanera, cómo, qué es lo que está, si está permitida o no esa mercancía dentro de el mercado nacional. Pensemos en las drogas, ¿no? Si cumple con determinadas características los medicamentos y están acreditadas por las normas oficiales mexicanas señaladas, este, ¿qué es lo que va a hacer? Pues van a poder ingresar a nuestro país. Si no están cumpliendo con estas normas oficiales mexicanas y también no están dentro de la Ley General de Salud o de la COFEPRIS, que es en este caso la entidad, ¿qué va a pasar? Ese medicamento es ilegal y no puede estar dentro de en teoría tendría que estar dentro del mercado mexicano y pues obviamente podríamos entrar en la comisión de un delito. Pero pues al final del día no es culpa del depositante, simplemente a él están llegando, pero pues sí necesita estar revisada, ¿no? Em, el plazo también del depósito. Esto es bien importante, justo porque, bueno, ya les decía yo, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a establecer, llegó mi mercancía o va a llegar mi mercancía, se tiene previsto que va a llegar el 25 de enero. Yo para hacer todos los trámites ante la aduana, yo para hacer todos los trámites del pedimento, yo para realizar como toda la operación para sacarla, necesito tanto tiempo. Entonces necesito que una vez que llegue al almacén y durante este periodo te voy a pedir que las resguardes, ¿no? Entonces, al final, volvemos a lo mismo, ya se está estableciendo una temporalidad que siempre puede tener una innovación, es decir, puede haber un cambio, una creación de una nueva obligación con respecto a estos bienes o con respecto a este contrato y al final del día el contrato va a generar una determinada obligación. ¿Qué más debe de venir en este certificado? Como les decía, estamos hablando en este caso en específico de unas obligaciones tributarias. Entonces, obviamente estamos hablando de empresas, estamos hablando de personas que tienen una actividad mercantil que tiene que ver directamente con el comercio exterior. Entonces, ¿qué debe de venir? El RFC, esta clave única del contribuyente, en este caso del depositante, ¿para qué? Para ubicarla y que sepamos cuánto tiene que pagar del impuesto. Si en un momento determinado no viene o no cumple con el pago de los impuestos, en este caso el sistema de administración tributaria a través de la entidad aduanera encargada del cobro de las contribuciones, va a poder ejercitar
el embargo con respecto a estas mercancías y en un momento determinado va a poder hacer valer el derecho que va a tener con respecto al crédito fiscal generado. Entonces, justo para eso necesitas saber, en este caso, que es un candado tributario eh, para el Estado mexicano, el saber quién es el que está ingresando o quién es el que está sacando la mercancía y que tiene que al final del día pagar una determinada contribución. ¿Qué más debe de venir? Debe de mencionar de estar o no sujetos los bienes o mercancías, materia del depósito, al pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales y cuando para la constitución del depósito sea requisito previo el formar la liquidación de tales derechos o la nota de esa liquidación. Recordemos, la mercancía que está llegando o que está llegando que está llegando justo al almacén del depósito, lo que va a hacer es verse inmiscuida en otras relaciones, no necesariamente mercantiles, bueno, sí necesariamente mercantiles, pero que tienen que ver con otras ramas del derecho. Yo ya les decía hace rato, ¿no? Estamos hablando de un tema de derecho internacional público con la firma de todos los tratados internacionales a los cuales nuestro país es parte. Estamos hablando de, el tema del derecho fiscal, del derecho tributario con respecto a justo la, el pago de las contribuciones por la exportación y por la importación de las mercancías. Entonces, sí o sí, el certificado de depósito tiene que hacer la mención de esto. Por ejemplo, si tiene un tratado internacional en el cual no se va a pagar las el impuesto a la exportación o el impuesto a la importación al final del día, o la tasa va a ser una tasa preferencial justo por este tratado internacional, tiene que hacer mención, si no, tiene que pagar el impuesto correspondiente. La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del almacén. Esto era lo que yo ya les decía. ¿Sabes qué? Eh, el almacén está realizando ciertos gastos operativos para mantener la mercancía. Si estamos hablando de temas de refrigeración, de temas de calefacción, de temas con cuanto a la salubridad que tiene que tener en este caso el almacén está emitiendo un gasto. Al ser un título mercantil, en ese caso el depositante tiene la obligación de restituirle, pero pues obviamente tiene que venir en el certificado porque recordemos, el certificado es el título de crédito en este caso y va a valer o se le tiene que entregar la mercancía a quien tenga o que quien tenga la tenencia de este certificado de depósito. Entonces sí es bien importante el que sepa esta persona cuánto es lo que se tiene que pagar. ¿Sale? La mención de qué mercancías se encuentran depositadas en bodegas propias, habilitadas, arrendadas o recibidas en comodato o que la mercancía se encuentra en tránsito. También recordemos, tiene que ser la mención de si es negociable o no, es decir, únicamente va a poder señalarse cómo va a hacerse efectivo en cómo va a ser efectivo este título de crédito. Ya nada más para profundizar, vamos a ver este video con respecto a, al contrato de depósito mercantil. Entonces, permítanme. Nuestro equipo, formado por García Martínez Miguel Ángel, Simón Cornejo, Pierre Alejandro, Taller Iturbide, Aldo Oya, su servidor, Villeda Ríos, Altair Fernando. Pero la pregunta aquí es, ¿a qué nos referimos con almacenes generales de depósito? Los almacenes generales de depósito son organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo es almacenar, conservar, controlar, manejar, distribuir, comercializar los bienes bajo su custodia,
incluyendo los que se encuentran en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos mediante los bonos de prenda con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de los almacenes generales de depósito brindarán facilidades para que las autoridades competentes realicen las funciones de inspección y certificación de normas sanitarias y de calidad de bienes y productos agropecuarios y almacenados, bodegas e instalaciones. Funciones de los almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito solo podrán expedir certificados de depósito cuyo valor conjunto no exceda los montos que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general. En todo caso, el valor de los certificados no podrá ser superior a 30 veces su capital contable. Certificar la calidad, así como evaluar los bienes o mercancías. Empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en depósito.
ventajas competitivas para el cliente. Pues ya como vieron de manera más detallada justo en este videíto, eh, cuál es como la función o la importancia justo de los almacenes generales de depósito y obviamente pues dentro de la realización de esta cadena de distribución, ¿no? Que ya les mencionaba justo como de las, que es una, o sea, que es un intermediario dentro de las actividades económicas de mayor importancia en el mercado de nuestro país. Entonces, obviamente sé que hay más operaciones de crédito. En la tarea les ponía el arrendamiento financiero que pues ya sabemos ahí también que es una forma de una operación en la cual los contratantes por así decirlo, en este caso el arrendador está comprando en un primer momento o está adquiriendo un bien, se lo da en arrendamiento por una cuota fija a una cuota fija justo por concepto de renta sobre este bien y le da al finalizar el contrato de arrendamiento el que pueda adquirir el bien, obviamente a un menor costo o en su defecto el cambiarlo. Es bien importante el que ustedes revisen justo como todas las naturalezas jurídicas y todas las operaciones de crédito en un momento determinado se pueden encontrar con ellas eh, para que puedan entenderlas, ¿no? Como les mencionaba, tenemos muy poquito tiempo justo para tratar de ellas, pero pues es importante el que ustedes lo revisen, el que ustedes vean, el que ustedes lean y constantemente estén en constante capacitación, ¿sale? Me encantaría que pudiéramos o que tuviéramos el tiempo ese necesario como para ver cada una de estas instituciones, sin embargo, pues es una mera embarradita, ¿no? Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Hagan su tarea. Yo me voy a aplicar justo para terminar de revisarlas y darles la retroalimentación requerida. ¿Sale? Nos vemos en un ratito justo para continuar con la sesión de Derecho Procesal Penal.